Hoy comienza a implementarse un nuevo calendario de restricción vehicular. Expertos han criticado la medida en medio de la pandemia debido a que es necesario evitar aglomeraciones en el transporte público. Vamos a conversar de este tema con el doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, que ya está en contacto con nosotros, Franco Basso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sofía. ¿Cómo le va? Claudia. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Antes de entrar en el tema de la restricción, quiero preguntarte cómo has visto la movilidad, porque independiente de que estuvimos en cuarentena bastante tiempo, ¿no? Desde marzo, se veía mucha gente en las calles, mucho vehículo particular también. Lo perdimos. Vamos a mejorar el contacto con Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica, para que nos cuente qué es lo que se ve en materia de movilidad, tomando en cuenta que se ha criticado bastante la función que han cumplido las cuarentenas últimamente, donde vemos que a veces hay días en que realmente no pareciera que hay cuarentena en varias comunas de la capital. Franco. ¿Escucha ahí, Claudia? Sí, te escucho. Sí, la verdad es que según un estudio que hicimos en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, la cuarentena que se llevó a cabo en marzo tuvo apenas un 50% de adhesión en comparación a la del año pasado. Por lo tanto, esa sensación que tiene mucha gente de que esta cuarentena, la de marzo, tuvo menos correlato en la calle es algo que es absolutamente cierto. Y a medida que comenzó el proceso de desconfinamiento, hemos ido observando que día a día han ido aumentando la cantidad de validaciones en el Transantiago, ha ido aumentando la cantidad de autos que hay en la calle, y hoy en día, si bien no tenemos la cifra de lo que pasó hoy, hay muchos colegios que entraron hoy día lunes y que por tanto es posible que tengamos cifras altas de movilidad a partir de esta semana. Claro, sobre todo si ya teníamos altas cifras de movilidad sin cuarentena, sin duda que, con cuarentena quiero decir, al empezar a desconfinarnos, la situación empeora bastante, Lo vemos incluso los fines de semana, que en fase 2 sí estamos en cuarentena y que de todas maneras no se respetan. Uno de los grandes problemas es el transporte público tanto en superficie como el tren subterráneo. Todos conocemos cuál es la realidad, suelen ir llenos y efectivamente es así. Hay muchos trabajadores que podrían estar haciendo un trabajo remoto y que sin embargo son obligados a ir a trabajar de manera presencial, y hay preocupación en ese sentido respecto a lo que podría causar esta restricción, porque hace que más gente se incorpore al transporte público. ¿Cómo ves tú que eso puede empeorar el panorama? Sí, a mí me parece una mala noticia. Lo dije yo ya el año pasado y lo vuelvo a repetir en este año. En periodos normales, la restricción vehicular puede tener un sentido por cuanto esta apunta a disminuir, por una parte, la cantidad de vehículos que hay en la calle. Recordemos que los autos tienen una serie de externalidades negativas, como aumentar la congestión, aumentar la contaminación. Y en periodos normales está bien avanzar en desincentivar el uso del automóvil. El problema es que en periodos de cuarentena y en periodos de pandemia, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de potenciar los modos que son más seguros. Y en ese sentido hay experiencias internacionales que han mostrado que el transporte público puede llegar a ser un foco de contagio relevante. Y mientras no se tomen las medidas para que el transporte público pueda tener un grado mínimo de seguridad en él, no debe entorpecerse que se utilicen otros modos de transporte que puedan ser más seguros. Hay muchas personas, y así lo demuestran los datos de la Asociación Nacional de Automóviles, que han utilizado su retiro del 10% para poder comprar un automóvil, muchos de ellos lamentablemente más viejos, y la verdad es que con este tipo de restricción que saca diariamente en la región metropolitana cerca de 200.000 vehículos, le estamos diciendo a las personas que no tienen la posibilidad de utilizar un medio de transporte que es seguro y que tienen que ir a afinar aún más el transporte público, lo que sin lugar a dudas es un contrasentido. O sea, en el fondo, así como este año estamos haciendo una serie de salvedades y haciendo excepciones, incluso en trámites que se postergan y se postergan, ¿se tendría que hacer lo mismo con la restricción vehicular? Yo creo que sí, así como se han postergado pagos de contribuciones, nos enteramos el viernes que se pospuso la operación renta. Yo creo que el año pasado y este año nuevamente debiese eliminarse la restricción vehicular
por cuánto está atornillando en el sentido exactamente contrario a lo que queremos. ¿Cuántas veces hemos repetido de que la idea es que la gente no utilice el transporte público a menos que sea estrictamente necesario? La idea de poder tener un lugar como en el transporte público, que es uno de los pocos, dicho sea de paso, en los cuales se permitan que hay verdaderas fiestas clandestinas con 100 personas en 25 metros cuadrados. ¿Cuántas veces hemos avanzado en tratar de tener las medidas adecuadas para que eso pueda ir aligerándose, pueda haber cada vez menos hacinamiento en el transporte público? Y la verdad es que quitar 200.000 vehículos que hasta la semana pasada podían circular, la verdad es que no hace nada más que poner una mayor presión al sistema de transporte público, y mientras no se tomen las medidas que hemos venido sugiriendo una serie de expertos, como aumentar la frecuencia en buses y tener un ingreso y egreso escalonado al trabajo, la verdad es que si es que no se ayuda por esa parte, a lo menos no entorpeza que la otra gente que tiene la posibilidad de moverse en auto lo haga de manera excepcional durante este año en ese modo que es más seguro. Obviamente también hay que potenciar otros modos sustentables como la bicicleta, como el scooter, pero hay muchos viajes en Santiago que son largos y que requieren la utilización de otro tipo de vehículos, y privar a la gente de la utilización de ellos en un periodo como esto va en el sentido contrario de lo que se desea. ¿Y tú crees en ese sentido, respecto a la petición de aumentar la movilidad, que se ha cumplido o no? O sea, perdón, la frecuencia, quiero decir, de los trenes, de las micros. No, lo que sí se cumplió, y lo dijo el Ministerio de Transporte, es que en periodo de confinamiento se iban a mantener la frecuencia. Nosotros vimos y hicimos una auditoría en el cual vimos que se mantuvo aproximadamente en 5.900, 6.000 buses en hora punta. No bajó como debería haber bajado en periodos normales con una demanda tan baja. Pero lo que nosotros estamos pidiendo es más que eso. Lo que nosotros estamos pidiendo es que en periodos de desconfinamiento, como el que comenzó a operar desde el jueves pasado en 10 comunas de la región metropolitana, nosotros tengamos más buses. No es posible mantener un espacio mínimamente seguro con la misma cantidad de buses que teníamos antes que comenzara la pandemia. Hemos propuesto por lo menos tener buses, 1.000 buses más que puedan operar, particularmente clones a las líneas de metro, que son uno de los lugares más hacinados, y lamentablemente no hay nada de eso. Sí, bueno, además, por otro lado, vamos a ver si se cumple esta restricción, tomando en cuenta que en general fiscalización se ve poco, si no se fiscalizan ni las cuarentenas. Por ahí para la tele, el primer día de implementación de algunas medidas, pero luego desaparecen. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Muchas gracias, Franco, por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Claudia, que estés muy bien.